Bienvenidos viajeros del tiempo y del mito, a Pergaminos Olvidados. Soy Tomás y hoy te acompañaré en una historia que permanece viva en la memoria de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre, nacido entre montañas y rebaños, pudo desafiar al mayor imperio que conoció la antigüedad? Esta es la crónica de quien no fue rey ni general romano, sino un pastor convertido en símbolo de libertad. El líder que unió a su pueblo contra la dominación extranjera y resistió con ingenio, coraje y dignidad. A lo largo de este relato descubrirás su origen humilde, su ascenso como caudillo, las batallas que estremecieron a Roma y el legado que aún inspira a quienes creen en la justicia y la independencia. Relájate, deja que la voz del pasado te guíe y acompáñame en este viaje por las tierras antiguas de Lusitania, donde nació un héroe eterno. Si disfrutas de historias que alimentan la mente y el espíritu, suscríbete y sigue explorando conmigo los secretos que la historia aún susurra entre los ecos del tiempo. Capítulo 1. Las tierras de Lusitania. En el extremo occidental de la península ibérica, entre montañas, ríos y llanuras cubiertas de encinas, se extendía una tierra indómita conocida por los romanos como Lusitania. Era un territorio agreste y hermoso que abarcaba gran parte del actual Portugal y zonas del oeste de España. En sus colinas vivían tribus dispersas, unidas por la lengua, las costumbres y el orgullo de su independencia. El clima duro y la geografía montañosa habían forjado en sus habitantes una resistencia natural frente a cualquier invasor. No eran pueblos ricos, pero su conexión con la tierra les otorgaba algo más valioso: la libertad. El alma de Lusitania se encontraba en su pueblo, compuesto por guerreros, agricultores y pastores que conocían cada sendero, cada valle y cada río de su entorno. Vivían de manera sencilla, pero profundamente arraigados a sus tradiciones. Sus aldeas se levantaban sobre colinas fortificadas llamadas castros, desde donde vigilaban los movimientos de tribus vecinas y más tarde de los ejércitos extranjeros. La comunidad se organizaba en clanes familiares que compartían el trabajo, la defensa y la toma de decisiones. La palabra y la lealtad eran su ley más sagrada. Antes de la llegada de Roma, Lusitania había conocido contactos con fenicios, cartagineses y celtas. Cada uno dejó huellas en su cultura, pero ninguno logró someter por completo su espíritu. Los lusitanos adoptaron de los celtas su valentía, y del mundo mediterráneo algunas técnicas agrícolas y comerciales, sin perder su identidad. Eran excelentes jinetes y arqueros, y su conocimiento del terreno les daba ventaja sobre cualquier enemigo que osara adentrarse en sus montañas. Su forma de vida giraba en torno al respeto por la naturaleza y la devoción a los dioses de la tierra y el fuego. La expansión romana hacia la península comenzó a alterar el equilibrio de estos pueblos. Las legiones cruzaban los ríos Tajo y Guadiana con la intención de incorporar la región al vasto imperio. Roma no solo buscaba dominar políticamente, sino también explotar sus recursos: oro, plata, estaño y ganado. La resistencia de los lusitanos no tardó en despertar, pues cada invasión era vista como una amenaza directa a su modo de vida. Desde el principio, su espíritu libre chocó con la disciplina y ambición romana. Lusitania no era un reino unificado, sino una confederación de tribus. Sin embargo, en los momentos de peligro, sabían unirse bajo un solo estandarte. Fue en ese contexto donde las injusticias cometidas por los gobernadores romanos encendieron la chispa de la rebelión. Los impuestos excesivos, las tierras confiscadas y las masacres injustificadas transformaron la resistencia en una necesidad de supervivencia. Era un pueblo acorralado, pero no derrotado, y en medio de aquel caos surgiría un líder inesperado. Las montañas servían de refugio y fortaleza natural para los lusitanos. Conocían cada desfiladero, cada paso estrecho y cada bosque. Esa ventaja geográfica les permitió librar guerras de desgaste contra fuerzas mucho más numerosas. Los romanos, acostumbrados a combates en terreno abierto, sufrían emboscadas que diezmaban sus filas. La guerra en Lusitania
se convirtió en un desafío logístico y moral para Roma, que subestimó la determinación de un pueblo que prefería morir antes que vivir bajo cadenas. El territorio también tenía una profunda carga simbólica. Cada colina y cada río eran vistos como entidades vivas protectoras del pueblo. Las ceremonias religiosas se realizaban al aire libre, con fuego y ofrendas a los dioses, invocando fuerza y protección. Esa espiritualidad reforzaba la identidad colectiva y daba sentido a su resistencia. No luchaban solo por tierras o riquezas, sino por el alma misma de su cultura. Para ellos, rendirse equivalía a traicionar a sus antepasados. En el corazón de Lusitania fluía el río Tajo, una arteria vital que conectaba aldeas y servía de frontera natural frente al avance romano. Los bosques que lo rodeaban ofrecían refugio a cazadores, pastores y guerreros. Era una tierra de contrastes, fértil y salvaje a la vez, donde la vida cotidiana coexistía con la constante amenaza de invasión. Cada generación crecía escuchando historias de resistencia, enseñanzas que preparaban a los jóvenes para defender su hogar cuando llegara el momento. Los contactos con Roma comenzaron de forma comercial, pero pronto se tornaron violentos. Los lusitanos no comprendían la lógica de la dominación extranjera. Las promesas de paz que traían los enviados romanos eran frecuentemente rotas, y las aldeas saqueadas servían como advertencia de lo que significaba oponerse al imperio. La desconfianza creció, alimentando el odio hacia los invasores y sembrando el terreno para futuros levantamientos. Entre los montes de la Serra da Estrela y las llanuras que se extendían hacia el sur, los hombres y mujeres de Lusitania cultivaban la tierra y criaban ganado en un equilibrio frágil con su entorno. La autosuficiencia era su mayor fortaleza. No necesitaban a Roma para sobrevivir, y eso los hacía peligrosos a los ojos del imperio. Cada familia representaba una célula de resistencia potencial, dispuesta a empuñar las armas cuando la injusticia traspasara el límite. El orgullo era una virtud compartida. Los lusitanos consideraban la guerra no como una vocación, sino como una obligación moral cuando se trataba de defender lo que les pertenecía. Su código de honor valoraba la lealtad, la astucia y la valentía. La traición era castigada con la muerte y el heroísmo se transmitía como ejemplo de virtud. En tiempos de paz eran trabajadores y pastores. En tiempos de guerra se transformaban en guerreros feroces, casi invisibles entre los riscos y bosques que dominaban. Los relatos antiguos describen su aspecto físico como robusto, de mirada firme y espíritu indomable. Se vestían con pieles de animales y portaban armas simples pero efectivas: lanzas, espadas cortas y escudos de madera reforzada. Su armadura más poderosa era el conocimiento del terreno. En las crónicas romanas se los pintó como salvajes, pero esa visión ignoraba su profunda organización social y su sentido de justicia. Eran libres porque así lo habían elegido, no porque carecieran de orden. El aislamiento geográfico los había protegido durante siglos, pero también los había dejado vulnerables frente a un enemigo que venía con estrategias nuevas y recursos ilimitados. Roma sabía que someter Lusitania no sería fácil. La guerra sería larga, sangrienta y costosa, y para los lusitanos se convertiría en una prueba de fe, coraje y unidad. En ese escenario de tensión, el destino se preparaba para presentar al mundo a un hombre que cambiaría para siempre el curso de la historia ibérica. Cada generación anterior había resistido invasores, pero ninguna había enfrentado algo tan monumental como el poder romano. La conquista no era una simple expansión territorial, era una imposición cultural. Roma exigía tributos, obediencia y renuncia a las tradiciones. Lusitania, orgullosa de su identidad, no estaba dispuesta a ceder. El choque entre dos mundos era inevitable, y de esa colisión nacería un líder capaz de encarnar el espíritu de todo un pueblo. Entre los valles y colinas de esa tierra sagrada, bajo el sol abrasador del oeste peninsular, se preparaba el escenario para una epopeya de resistencia. Las injusticias cometidas por los generales romanos, las promesas rotas y la desesperación de los aldeanos
formaron el fuego que encendió la rebelión. Lusitania aguardaba a su defensor, y pronto, entre los pastores y guerreros anónimos, surgiría una figura destinada a convertirse en leyenda. Su nombre sería recordado mucho después de que las legiones abandonaran sus montañas. Capítulo 2. El pastor que se hizo guerrero. En una de aquellas aldeas perdidas entre montañas, nació un niño destinado a desafiar la historia. Creció en un entorno humilde, rodeado de pastores, cazadores y campesinos que vivían del esfuerzo diario. Desde joven aprendió el valor del trabajo, la dureza del clima y la necesidad de defender lo poco que se poseía. Su infancia transcurrió entre rebaños y caminos pedregosos, pero en su interior latía un espíritu inquieto, observador y valiente. Nadie podía imaginar entonces que aquel muchacho anónimo llegaría a ser el azote de Roma y el orgullo de todo un pueblo. Las tradiciones orales cuentan que era un joven de carácter sereno y de mirada firme. Amaba la naturaleza y pasaba horas recorriendo los valles con su ganado, aprendiendo los secretos del terreno que más tarde convertiría en su campo de batalla. Su fuerza provenía de la tierra misma, de esa conexión íntima con los montes y los ríos de Lusitania. Mientras otros soñaban con la guerra o con la riqueza, él aprendía el lenguaje del silencio, la paciencia y la observación. Aquellos conocimientos, forjados sin armas, serían la base de su genialidad militar. Durante su juventud, las tensiones entre los pueblos lusitanos y las autoridades romanas se intensificaron. Los abusos de los gobernadores, las confiscaciones de tierras y las ejecuciones arbitrarias creaban un clima de resentimiento y desesperación. Las aldeas ardían, las familias eran separadas y los tributos aumentaban sin piedad. En medio de esa injusticia, muchos hombres simples se vieron obligados a empuñar las armas para proteger lo que quedaba de su libertad. Entre ellos estaba aquel joven pastor, que por primera vez conocería el sabor de la guerra. Su primer contacto con el combate no fue por gloria, sino por necesidad. Formó parte de grupos de resistencia locales que atacaban pequeños destacamentos romanos. Las tácticas eran rudimentarias, pero el conocimiento del terreno les daba ventaja. Con el tiempo, el joven mostró una capacidad excepcional para organizar, planificar y prever los movimientos enemigos. Su intuición natural lo destacaba sobre los demás. Los mayores comenzaron a seguir sus consejos y su voz empezó a ser escuchada más allá de su aldea. La transformación fue gradual, casi inevitable. De pastor pasó a líder de guerrillas y de simple combatiente a estratega. No buscaba el poder, sino justicia. En cada enfrentamiento mostraba una mezcla de astucia y humanidad que ganaba el respeto de sus hombres. Evitaba las confrontaciones directas, prefiriendo atacar desde la sombra y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Su inteligencia táctica comenzó a construir una reputación que pronto alcanzó a los oídos de Roma. Las campañas de saqueo organizadas por los romanos, bajo falsos acuerdos de paz, provocaron una ola de furia entre los lusitanos. Una de las más recordadas fue la traición de Servio Galba, gobernador romano que prometió tierras y libertad a cambio de la rendición. Cuando los guerreros depusieron sus armas, fueron masacrados sin compasión. De aquel horror unos pocos sobrevivieron. Entre ellos, el pastor convertido en guerrero, que juró no descansar hasta vengar a su pueblo y expulsar al invasor de su tierra. La noticia de la matanza se propagó por toda la península. La ira colectiva necesitaba un guía, alguien con valor suficiente para desafiar al imperio. El joven que había escapado del engaño de Galba asumió el liderazgo casi sin proponérselo. Los ancianos lo reconocieron como un elegido, no por linaje, sino por mérito. Su habilidad para unir tribus dispersas fue su mayor triunfo inicial. No hablaba con discursos grandilocuentes, sino con hechos, y eso le dio credibilidad entre hombres acostumbrados a la traición. Con el tiempo, su liderazgo fue reconocido más allá de Lusitania. Otros pueblos, también oprimidos por Roma, vieron en él un símbolo de esperanza. Sus estrategias sorprendían incluso a los enemigos, que no
Comprendían cómo un grupo de montañeses podía poner en jaque a legiones profesionales. Pero él no buscaba guerras abiertas. Su estilo era el del cazador, paciente, sigiloso y preciso. Cada ataque era calculado para infligir el máximo daño con el mínimo riesgo. Así comenzó una nueva etapa de resistencia organizada. En los años siguientes, los enfrentamientos se multiplicaron. Los romanos enviaron refuerzos y nuevos gobernadores, pero ninguno logró someter a los lusitanos. El líder emergente aprovechaba cada error del enemigo, cada exceso de confianza. Su táctica era simple, pero devastadora: golpear y desaparecer. Su conocimiento del terreno, su movilidad y su intuición lo convirtieron en un adversario impredecible. Roma, acostumbrada a imponer su voluntad, empezó a experimentar el desconcierto. A pesar de su creciente fama, el caudillo se mantenía fiel a su origen. No se enriqueció ni buscó privilegios. Vivía como sus hombres, compartiendo las penurias y el alimento. Esa cercanía lo hacía invulnerable a la envidia y fortalecía la lealtad de sus seguidores. Era más que un jefe militar, era un ejemplo de rectitud. En su mirada, los guerreros encontraban no solo autoridad, sino confianza. Quien lo seguía sabía que no era por ambición personal, sino por una causa mayor. Las victorias comenzaron a llegar una tras otra. Cada emboscada era una lección para los romanos, que no lograban anticipar sus movimientos. El prestigio del líder creció hasta convertirse en leyenda viva entre los pueblos del oeste. Su nombre empezó a circular con temor en los campamentos enemigos. Los romanos comenzaron a comprender que no luchaban contra un simple bandido, sino contra un estratega con una visión de unidad que trascendía a su generación. A medida que las campañas se extendían, su ejército se fortalecía con nuevos reclutas, atraídos por la promesa de libertad. No imponía disciplina romana, pero exigía respeto y cooperación. Sus hombres lo seguían por convicción, no por obligación. Esa diferencia marcó el alma de su ejército. Era una fuerza de patriotas, no de mercenarios. En los montes, los campesinos y pastores se transformaban en soldados, y la guerra se convertía en una causa compartida. Roma, al ver que las tácticas convencionales fracasaban, comenzó a enviar generales de renombre para sofocar la rebelión. Sin embargo, ninguno logró el éxito esperado. Los romanos se enfrentaban no solo a un enemigo visible, sino también a un símbolo que inspiraba resistencia en toda la península. Cada victoria del caudillo reforzaba la idea de que el imperio no era invencible, que incluso el más humilde podía desafiar a los poderosos si la causa era justa. Las fuentes romanas, aunque escritas desde la perspectiva del vencedor, no pudieron ocultar su admiración. Algunos historiadores antiguos lo describieron como un hombre de noble espíritu, amante de la justicia y enemigo del engaño. Otros lo consideraron un bárbaro peligroso, pero eficaz. En cualquier caso, todos coincidían en su talento militar y en su capacidad para inspirar lealtad. Era la encarnación del espíritu libre de Lusitania, un pastor que había transformado la opresión en una epopeya de resistencia. Su ascenso de simple pastor a líder guerrero marcó el comienzo de una de las epopeyas más admirables de la antigüedad ibérica. Había nacido en la pobreza, pero alcanzó una grandeza que ni el oro ni el poder podían igualar. Su destino estaba sellado: guiar a su pueblo en una guerra desigual, donde la esperanza sería su espada y la justicia, su escudo. Desde ese momento, la historia del Imperio Romano y la de Lusitania quedarían unidas por el nombre de aquel hombre que aprendió a luchar observando el silencio de las montañas. Capítulo 3. La primera rebelión contra Roma. La chispa que encendió la gran rebelión no surgió de la ambición, sino de la desesperación. Las promesas rotas del gobernador Servio Galba y las masacres que siguieron a sus engaños dejaron un vacío imposible de llenar. Los campos estaban arrasados, las aldeas quemadas y miles de lusitanos yacían muertos o esclavizados. En aquel panorama de ruina y humillación,
La idea de una resistencia organizada comenzó a germinar. No se trataba solo de vengar una traición, sino de sobrevivir como pueblo frente a un poder que pretendía borrar su existencia. Los primeros levantamientos fueron caóticos y dispersos. Grupos de guerreros atacaban caravanas romanas, destruían fortalezas menores y emboscaban patrullas que se aventuraban demasiado lejos de sus campamentos. Roma los consideraba simples bandidos, pero la frecuencia y efectividad de los ataques pronto revelaron que había algo más detrás de aquellos movimientos. La figura del líder, forjada entre el sufrimiento y la necesidad, comenzó a consolidarse. Su capacidad para coordinar fuerzas dispares convirtió la rabia popular en una amenaza real para el imperio. La rebelión se extendió rápidamente por toda Lusitania. Los pastores, agricultores y cazadores abandonaron sus tareas diarias para unirse a la lucha. No había una estructura militar formal, pero sí una estrategia clara: golpear donde el enemigo era más débil y desaparecer antes de que pudiera reaccionar. Las montañas, los bosques y los ríos se convirtieron en aliados. Cada colina servía como fortaleza natural, cada cueva como refugio, y cada noche como oportunidad para sembrar el miedo entre las legiones romanas. Roma, sorprendida por la magnitud del levantamiento, respondió con dureza. Enviaron legiones experimentadas bajo el mando de generales veteranos, convencidos de que aplastarían fácilmente a un grupo de campesinos armados con lanzas y piedras. Sin embargo, la guerra en Lusitania no seguía las reglas tradicionales. Los romanos estaban acostumbrados a enfrentamientos en campo abierto, donde su disciplina y formación eran decisivas. Aquí, cada paso podía ser una trampa, cada silencio un presagio de ataque. Los primeros grandes enfrentamientos demostraron que el enemigo conocía demasiado bien el terreno. Las legiones sufrían pérdidas constantes en emboscadas bien planeadas. Las columnas romanas eran atacadas desde lo alto de los desfiladeros y desde los bosques espesos, donde las lanzas y flechas caían sin previo aviso. Cuando intentaban perseguir a los atacantes, estos desaparecían entre los montes como si la tierra misma los devorara. Era una guerra invisible, desesperante y costosa. El líder de la rebelión supo aprovechar cada debilidad del invasor. Comprendió que no podía vencerlos en batallas directas, pero sí desgastarlos, humillarlos y hacer que Roma sintiera el precio de su arrogancia. Su táctica se basaba en la sorpresa, la velocidad y el conocimiento absoluto del terreno. Los enemigos lo llamaban el zorro de Lusitania, y cada derrota romana aumentaba su fama entre los pueblos sometidos. Los éxitos iniciales tuvieron un efecto contagioso. Otras tribus del oeste y del norte comenzaron a unirse a la causa, viendo en la rebelión una oportunidad para liberarse de la opresión. La insurrección dejó de ser un problema local y se transformó en una guerra abierta contra la dominación romana. Roma, por su parte, no podía permitirse el lujo de mostrar debilidad. La rebelión de un pueblo bárbaro ponía en peligro la autoridad del imperio sobre toda Hispania. En uno de los episodios más recordados, las fuerzas lusitanas tendieron una emboscada magistral en un paso montañoso. Las legiones avanzaban confiadas, creyendo haber acorralado a los rebeldes. Pero al adentrarse en el valle, las colinas estallaron en fuego y gritos de guerra. Las piedras rodaron cuesta abajo, los árboles cayeron sobre las filas compactas y una lluvia de proyectiles sembró el caos. El ejército romano, atrapado sin salida, fue aniquilado casi por completo. Aquel día Roma comprendió que estaba frente a un enemigo diferente, un estratega natural con un dominio absoluto de la guerra irregular. La noticia de la victoria recorrió toda la península. Los pueblos sometidos empezaron a murmurar el nombre del caudillo que había humillado a Roma. Los soldados romanos, por su parte, comenzaron a temer las sombras de los bosques lusitanos. Las rutas comerciales quedaron paralizadas, los puestos fronterizos fueron abandonados y los generales imperiales comenzaron a dudar de la posibilidad de someter aquellas tierras salvajes. El éxito de la rebelión no solo residía en la táctica militar, sino también en su dimensión moral.
Cada victoria devolvía la esperanza a un pueblo que había sido traicionado y esclavizado. Los rebeldes no luchaban por conquistas ni botines, sino por la dignidad y el derecho a vivir libres. Esa convicción se convirtió en el verdadero motor de la guerra. En sus filas no había soldados profesionales, sino campesinos con el alma encendida por la justicia. Roma intentó recuperar el control mediante pactos y sobornos, enviando embajadores que ofrecían tierras y autonomía a cambio de la rendición. Pero ya nadie confiaba en las promesas romanas. El recuerdo de la masacre de Galba seguía vivo, y cualquier oferta era vista como una nueva trampa. El líder de la rebelión fue claro: no habría paz mientras un solo romano pisara suelo lusitano. Su determinación unió a las tribus como nunca antes. A medida que la guerra se prolongaba, la organización de la resistencia se volvió más compleja. Se establecieron rutas seguras, sistemas de mensajería y puntos de abastecimiento ocultos en las montañas. La población civil apoyaba a los guerreros, ofreciendo comida, refugio y vigilancia. Las mujeres desempeñaban un papel esencial, manteniendo la cohesión de las aldeas y transmitiendo mensajes secretos. Toda Lusitania se transformó en un vasto frente de resistencia. Los romanos comenzaron a sentir el desgaste. El terreno les era hostil, las emboscadas constantes, y el enemigo parecía no tener fin. Cada victoria parcial era seguida por una derrota inesperada. El orgullo imperial chocaba con la realidad de una guerra que no podían controlar. Algunos generales fueron destituidos, otros regresaron a Roma deshonrados. La reputación del caudillo lusitano crecía con cada campaña, y su nombre ya era sinónimo de desafío y libertad. La rebelión se convirtió en un fenómeno legendario. Lo que había comenzado como un acto de venganza se transformó en una lucha por la independencia. En los campamentos, las canciones hablaban del valor de los hombres de Lusitania y del líder que había devuelto el orgullo a su pueblo. Roma seguía enviando legiones, pero cada derrota la hería más profundamente. La guerra había dejado de ser una cuestión militar, era una cuestión de honor. Así, la primera gran rebelión contra Roma marcó el inicio de una nueva era. Por primera vez, el imperio temió perder el control de una provincia por la fuerza de un pueblo unido. La figura del caudillo emergió como símbolo de una resistencia sin precedentes, y su liderazgo natural transformó la ira popular en una fuerza organizada. Aquella guerra demostraría que incluso el imperio más poderoso podía tambalear ante el coraje de quienes defendían su libertad con el alma. Capítulo 4. Estrategias y triunfos. El conflicto entre los lusitanos y Roma se transformó, con el paso del tiempo, en una guerra de ingenio más que de fuerza. El líder de la resistencia comprendió que jamás podría vencer a las legiones en campo abierto, pero sí podía desgastarlas y humillarlas en su propio terreno. Su conocimiento de la geografía, su capacidad para prever los movimientos enemigos y su dominio del factor sorpresa lo convirtieron en un estratega sin igual. Cada colina, cada río y cada bosque se transformaron en aliados invisibles que multiplicaban el poder de su ejército. Roma, acostumbrada a vencer mediante la disciplina y la superioridad numérica, se enfrentaba ahora a un adversario que convertía la naturaleza en un arma. Una de las tácticas más emblemáticas fue el uso magistral de las emboscadas. Las legiones romanas avanzaban confiadas por senderos estrechos, y cuando menos lo esperaban, caía sobre ellas una lluvia de lanzas y piedras desde las alturas. Los hombres del caudillo atacaban como el viento, rápidos, precisos y devastadores. Después desaparecían en cuestión de minutos, dejando tras de sí un paisaje de confusión y miedo. Los romanos, exasperados, comenzaron a desconfiar de cada sombra, de cada colina, de cada rumor de hojas. La guerra psicológica era tan poderosa como las armas. Otro de sus mayores aciertos fue dividir las fuerzas en pequeños grupos móviles. Mientras Roma dependía de grandes contingentes lentos y pesados, los lusitanos se movían con agilidad y silencio. No necesitaban caminos ni campamentos fijos. Dormían en los montes, bebían de los ríos y se alimentaban de la tierra.
Esa independencia logística les permitía golpear donde menos se esperaba y retirarse antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Era una guerra invisible, donde el enemigo se desvanecía entre las rocas como un fantasma. Su reputación se consolidó con una de las victorias más célebres contra el pretor Cayo Betilio, comandante romano que había subestimado la resistencia lusitana. Betilio marchó con más de 10.000 soldados hacia el corazón del territorio rebelde, confiado en una victoria rápida. Sin embargo, fue atraído a una trampa. Los guerreros fingieron huir, conduciendo a las legiones hacia un terreno estrecho entre montes. Allí, el ejército romano quedó cercado por cientos de combatientes ocultos. La batalla fue corta y brutal. Betilio cayó muerto, y sus hombres desorganizados fueron aniquilados o capturados. La noticia de aquella derrota resonó en todo el imperio. La derrota de Betilio tuvo consecuencias profundas. Roma comprendió que el enemigo no era un simple grupo de bandidos, sino una fuerza organizada bajo un liderazgo excepcional. El Senado ordenó reforzar las campañas, enviando a Hispania nuevos comandantes y más recursos. Pero el efecto psicológico ya estaba hecho. Los soldados romanos marchaban con miedo. Las canciones de los legionarios mencionaban la astucia del caudillo lusitano, comparándolo con un espíritu que emergía del bosque para devorarlos. Ninguna victoria romana posterior borraría por completo ese temor. Lejos de conformarse, el caudillo utilizó la fama adquirida para fortalecer su posición política. Unió a diversas tribus de la región bajo un solo propósito: expulsar al invasor. No era tarea fácil, pues los lusitanos estaban acostumbrados a su independencia y las rivalidades internas eran constantes. Sin embargo, su ejemplo de justicia y su manera de compartir el botín en partes iguales generaron un respeto unánime. No gobernaba por imposición, sino por mérito. Su palabra era ley porque demostraba lo que predicaba. En varias campañas posteriores, sus tropas derrotaron a comandantes como Cayo Plaucio y Claudio Unimano. Las legiones, superiores en armamento, eran derrotadas una y otra vez por la agilidad de los guerreros de las montañas. Roma veía cómo cada refuerzo enviado terminaba reducido o humillado. Incluso los romanos, que sobrevivían, contaban historias de cómo el enemigo parecía anticiparse a sus movimientos, como si conociera cada decisión antes de ser tomada. Era una guerra de paciencia, astucia y precisión. El dominio del terreno jugó un papel fundamental. Los ríos servían como trampas naturales, los bosques como refugios impenetrables. El enemigo aprendió a utilizar los sonidos del entorno para comunicarse: el eco de una piedra, el silbido de un ave, el humo en la distancia. Cada señal era parte de un código secreto que permitía coordinar ataques a kilómetros de distancia sin necesidad de mensajeros. Roma, con toda su disciplina, no logró nunca igualar esa conexión entre el hombre y su tierra. En una ocasión, el caudillo ofreció un ejemplo de nobleza que sorprendió incluso a sus enemigos. Tras capturar a varios romanos, decidió liberarlos, sin exigir rescate, enviando un mensaje al nuevo pretor, Marco Mario. Quería demostrar que su guerra no era por saqueo, sino por dignidad. Este gesto provocó un silencio incómodo en el Senado, que no esperaba tal muestra de humanidad de un bárbaro. Para sus seguidores, aquel acto confirmó que no estaban luchando bajo un simple jefe militar, sino bajo un hombre justo, guiado por principios más altos. El éxito del líder lusitano también se debía a su capacidad para adaptarse. No repetía tácticas, y cada campaña era distinta de la anterior. A veces simulaba retiradas para atraer al enemigo, otras fingía debilidad para emboscarlo. Los romanos nunca sabían si el silencio en el valle era señal de rendición o preludio de un ataque devastador. Esa incertidumbre desgastó moralmente a los invasores. Con el tiempo, Roma comprendió que enfrentaba no a un ejército, sino a una mente brillante que comprendía la esencia misma de la guerra asimétrica. El dominio sobre el arte de la emboscada no fue su único legado militar. También reorganizó la manera de concebir la resistencia. Enseñó a sus hombres a luchar no solo con fuerza,
sino con propósito. Cada batalla tenía una causa, cada muerte, un sentido. Les inculcó la idea de que la libertad valía más que la vida misma. Bajo esa filosofía, el ejército lusitano se transformó en una hermandad unida por el honor. Esa cohesión fue la clave de su supervivencia frente a un enemigo mucho más poderoso. Las victorias continuaron acumulándose, y los romanos comenzaron a temer entrar en territorio lusitano sin el doble de refuerzos. Las rutas comerciales hacia el oeste quedaron interrumpidas, y los gobernadores empezaron a ser juzgados en Roma por su incapacidad para controlar la situación. En los mapas del Senado, Lusitania se convirtió en una mancha de incertidumbre. Era una región pacificada solo en apariencia, pero en la práctica indomable. Cada triunfo reforzaba su leyenda. Los pueblos vecinos comenzaron a verlo no solo como un libertador, sino como una figura casi mítica. Algunos lo consideraban protegido por los dioses, otros un enviado del destino. Pero él nunca se dejó deslumbrar por la gloria. Sabía que Roma no descansaría hasta verlo destruido. Su vida se había convertido en una constante vigilia, un equilibrio entre la audacia y la prudencia. Con el paso de los años, las tácticas lusitanas fueron estudiadas y temidas. Incluso los generales romanos que más tarde obtendrían fama, como Décimo Junio Bruto, reconocieron que las lecciones aprendidas en aquellas montañas fueron las más duras de sus carreras. Roma comprendió que conquistar Lusitania no sería una cuestión de fuerza, sino de tiempo, desgaste y traición. Pero por el momento, el dominio del terreno, la moral elevada y el liderazgo inquebrantable del caudillo mantenían viva la llama de la resistencia. En la historia de la guerra antigua, pocas campañas lograron humillar tantas veces a Roma como las dirigidas por aquel líder. Su genio militar transformó una revuelta desesperada en una epopeya de resistencia que resonó en todo el Mediterráneo. No solo defendió su tierra, sino que cambió para siempre la manera de comprender el valor, la estrategia y la libertad. Mientras las legiones retrocedían entre las sombras de los montes lusitanos, el eco de sus victorias se convirtió en símbolo de la fuerza que puede nacer del corazón de un pueblo decidido a no rendirse jamás. Capítulo 5. El hombre detrás del héroe. Más allá del guerrero que desafió al imperio más poderoso del mundo, existía un ser humano con dudas, convicciones y una visión que trascendía la guerra. No era un hombre sediento de sangre, ni un caudillo cegado por el poder. Su carácter combinaba serenidad y firmeza, y su liderazgo se basaba en la justicia más que en la imposición. Aquellos que lo conocieron lo describieron como alguien de palabra escasa, pero de mirada que inspiraba respeto inmediato. En el silencio de las noches tras la batalla, prefería reflexionar sobre el destino de su pueblo antes que celebrar la victoria. En la vida cotidiana se mantenía sencillo, comía lo mismo que sus soldados, dormía en el suelo y compartía los riesgos de cada campaña. Rechazaba los lujos, pues los consideraba distracciones del propósito común. Su autoridad no provenía de la fuerza, sino del ejemplo. Cuando un guerrero caía en combate, era el primero en honrarlo. Cuando un enemigo era capturado, exigía que fuera tratado con dignidad. Esa humanidad, rara en tiempos de violencia, lo diferenciaba de los tiranos y conquistadores de su época. Su sentido de la justicia tenía raíces profundas en la tradición lusitana. Para él, la libertad no era una aspiración política, sino un derecho natural que ningún hombre podía arrebatar a otro. Consideraba que un pueblo solo era digno si vivía según su propia ley y defendía su tierra con honor. Esa filosofía no se expresaba en discursos, sino en actos concretos. En el campo de batalla, trataba de evitar la destrucción innecesaria y castigaba el saqueo o la crueldad. Su guerra era de defensa, no de conquista. El respeto que inspiraba se extendía incluso a los enemigos. Algunos comandantes romanos reconocieron públicamente su grandeza moral. Décimo, Junio Bruto, quien más tarde llevaría la guerra a territorio lusitano, lo describió como un hombre de virtud bárbara,
alguien que, sin conocer las letras ni las leyes romanas, comprendía instintivamente la justicia. Roma, acostumbrada a enemigos salvajes o ambiciosos, no sabía cómo enfrentar a un adversario que luchaba con honor. No tenía herederos conocidos ni una familia visible en los registros históricos. Se cree que había renunciado a la vida doméstica para dedicarse por completo a su causa. En su entorno, los hombres que lo acompañaban eran su familia y la tierra su hogar. Su relación con ellos se basaba en la confianza. No necesitaba gritar para ser obedecido, bastaba una mirada o un gesto. En un mundo donde el miedo era el instrumento del mando, él gobernaba con respeto. Su capacidad para mantener la cohesión entre tribus tan distintas asombró a todos. Lusitanos, betones y otros pueblos del oeste ibérico, tradicionalmente rivales, aceptaron su liderazgo sin resistencia. Sabían que no buscaba poder personal, sino la supervivencia colectiva. Ese espíritu de unidad fue quizás su mayor hazaña, pues transformó una revuelta dispersa en una causa nacional. Su ejemplo demostró que un pueblo puede levantarse cuando encuentra en su líder no un señor sino un hermano. Era un hombre profundamente espiritual. Aunque los lusitanos no tenían templos ni sacerdocios formales, sentían la presencia de los dioses en la naturaleza. Antes de cada batalla, pedía silencio entre sus hombres para ofrecer oraciones al cielo abierto. No rogaba por la victoria, sino por la fuerza y la claridad de espíritu para luchar con honor. Creía que la tierra recompensaba a quienes la defendían con pureza de corazón. Esa conexión mística reforzaba su autoridad y su serenidad en los momentos más oscuros. A diferencia de muchos jefes militares, no confiaba ciegamente en la violencia. Prefería las estrategias que minimizaban la pérdida de vidas. En varias ocasiones, intentó negociar treguas con los romanos, pero siempre desde una posición de dignidad, sin rendición. Cuando la traición de los gobernadores rompía los acuerdos, su decepción era profunda, pero no lo desviaba de su camino. Había comprendido que la verdadera victoria no estaba en aniquilar al enemigo, sino en mantener intacta la dignidad del pueblo. Su sentido de la disciplina era estricto, pero justo. No toleraba la indisciplina ni el abuso dentro de sus filas. Un soldado que actuara por codicia o venganza era expulsado sin excepción. Aún en la guerra, insistía en que los valores del honor debían prevalecer. Bajo su mando, la violencia no era un fin, sino un medio inevitable para preservar la libertad. En ello radicaba la diferencia entre sus hombres y las legiones romanas, donde la obediencia se imponía con castigos y miedo. No creía en el destino impuesto, sino en la voluntad humana. Decía que el hombre libre crea su propio camino, y que el valor no consiste en no temer, sino en actuar a pesar del miedo. Esas palabras, repetidas por sus guerreros alrededor de las hogueras, se convirtieron en una especie de credo. Muchos afirmaban que su presencia les daba una calma extraña antes de las batallas, como si su confianza fuera contagiosa. Su vida personal era un reflejo de austeridad. No acumulaba riquezas ni se dejaba llevar por la vanidad. Tras las victorias, repartía el botín entre sus hombres y las aldeas que habían sufrido el paso de la guerra. A veces regresaba en secreto a las montañas donde había crecido, caminando solo, para recordar el origen humilde del que provenía. Decía que quien olvida sus raíces pierde también su fuerza. Esa humildad lo mantenía firme ante la tentación del poder. Era también un observador del comportamiento humano. Sabía cuándo un hombre mentía, cuándo dudaba y cuándo estaba dispuesto a sacrificarse. Esa intuición lo hacía casi imposible de engañar. En las negociaciones con Roma, detectaba las trampas escondidas en las palabras de los embajadores. No confiaba en las promesas escritas, sino en los actos. Su experiencia con la traición de Galba lo había marcado para siempre. Desde entonces, su prudencia era tan grande como su valentía. En Minometrum, los momentos de descanso, solía escuchar los relatos de los ancianos o las canciones de los jóvenes guerreros. Le gustaba recordar las historias de los antepasados lusitanos que habían defendido sus tierras mucho antes de su nacimiento. Decía que la memoria era el arma más poderosa,
porque mientras un pueblo recuerde su historia, nadie podrá dominarlo del todo. Por eso insistía en que las victorias se contaran no por los trofeos, sino por los valores que se preservaban. A pesar de la constante guerra, nunca perdió su fe en la posibilidad de una vida en paz. Soñaba con un futuro donde los pueblos de Hispania pudieran vivir sin invasores, cultivando sus campos y educando a sus hijos libres. Muchos de sus hombres afirmaban haberlo escuchado decir que el mayor triunfo sería no tener que luchar nunca más. Esa visión lo convertía en algo más que un comandante. Era un filósofo de la libertad, un hombre adelantado a su tiempo. Con el paso de los años, su figura trascendió la carne y se transformó en símbolo. Sus contemporáneos lo admiraban, sus enemigos lo temían, y sus seguidores lo veneraban. Pero detrás del mito seguía existiendo el hombre. Aquel pastor que había aprendido a observar la tierra, a escuchar el viento y a guiar a los suyos con la calma de quien sabe que el verdadero poder no está en la espada, sino en la justicia. Su historia humana, tanto como su epopeya militar, cimentó la leyenda de uno de los personajes más grandes que la península ibérica haya conocido. Capítulo 6. Alianzas, traiciones y desafíos. Tras años de victorias y resistencia, la guerra había entrado en una fase incierta. Roma comprendió que no podría vencer por la fuerza lo que debía destruir mediante la astucia. El Senado decidió cambiar de estrategia. En lugar de enviar más legiones, enviaron diplomáticos, espías y promesas. La política de sobornos y divisiones reemplazó las lanzas. Era una guerra distinta, más peligrosa, porque no se libraba en los montes ni en los ríos, sino en la mente y el corazón de los hombres. El caudillo, que tantas veces había burlado a los generales romanos, tendría ahora que enfrentarse a un enemigo más invisible: la traición. El líder lusitano había logrado alianzas importantes. Tribus del norte y del centro de Hispania, cansadas de los abusos romanos, se unieron bajo su mando. También recibió apoyo de pueblos vecinos, como los betones y los celtíberos, quienes veían en él una esperanza común. Por primera vez, Hispania parecía unida frente a un enemigo compartido. Aquella coalición improvisada, aunque poderosa, era frágil. Estaba sostenida más por el respeto que por la obediencia. Mantenerla unida exigía una sabiduría política tan grande como su genio militar. Roma aprovechó las rivalidades internas para sembrar discordia. Prometieron tierras a unos, privilegios a otros y perdón a quienes abandonaran la causa. Algunos jefes tribales, agotados por los años de guerra, comenzaron a dudar. El caudillo percibía las grietas, pero confiaba en la lealtad de quienes lo habían seguido desde el inicio. Era consciente de que los romanos intentaban comprar lo que no habían podido conquistar, y sabía que un solo acto de traición podía derrumbar todo lo que había construido. A pesar de la tensión, aún logró varios triunfos. En las montañas de la Bética, derrotó al pretor Fabio Serviliano, capturando a su ejército y cercándolo sin posibilidad de escape. Roma tembló ante la idea de perder a un general con rango de procónsul, pero el líder lusitano, fiel a su código de honor, decidió liberar a Serviliano bajo juramento de que respetaría la paz. Era un gesto de nobleza, pero también un error político. Roma nunca honraría un pacto con un enemigo que consideraba inferior. La clemencia, que en su tierra era virtud, en el imperio se interpretó como debilidad. Tiempo después, Serviliano fue reemplazado por Quinto Servilio Scipión, un hombre más frío y calculador. Este comprendió que la guerra directa no daría resultados, por lo que optó por el engaño. Fingió negociar, ofreció tratados, envió mensajeros con promesas de paz. Detrás de cada palabra se escondía una trampa. El caudillo, desconfiado, mantuvo la distancia, pero el desgaste comenzaba a hacerse sentir. Las campañas incesantes, los inviernos duros y la presión constante sobre sus hombres empezaban a debilitar la moral. Aún así, el espíritu del líder seguía intacto. Mantuvo la cohesión de su ejército mediante el ejemplo, recordando a sus hombres que la libertad tenía un precio alto, pero innegociable. Las victorias menores seguían sucediéndose,
aunque ya no con el brillo de los primeros años. Roma, mientras tanto, perfeccionaba su táctica de aislamiento, cercar al enemigo política y emocionalmente, privarlo de aliados, dividirlo desde dentro. El campo de batalla se desplazó del terreno físico al psicológico. En medio de ese contexto, algunos de sus capitanes más cercanos comenzaron a mostrar signos de fatiga. Las campañas prolongadas habían dejado pocos recursos y muchas pérdidas. Roma, astuta, se infiltró a través de emisarios, disfrazados de comerciantes o desertores. Esos hombres llevaban oro, promesas y mentiras. Intentaban convencer a los generales lusitanos de que su causa estaba perdida, que su líder los condenaba a una muerte sin sentido. Algunos escucharon, otros resistieron, pero la semilla de la duda había sido plantada. Mientras tanto, el caudillo intentaba consolidar nuevas alianzas con tribus del norte. Su objetivo era expandir la rebelión y crear una federación estable de pueblos ibéricos libres. Sin embargo, las distancias, los dialectos y los intereses locales complicaban la tarea. Cada jefe tenía su orgullo, y muchos no querían someterse a una autoridad externa, aunque compartieran el mismo enemigo. La unificación de Hispania, aunque soñada por él, se demostró imposible. Roma, con su diplomacia hábil, explotó esas diferencias. El imperio ofreció a varios líderes rebeldes el reconocimiento como aliados y ciudadanos romanos si entregaban a su comandante. Era la oferta más tentadora que podían recibir: seguridad, riqueza y paz tras años de guerra. En un mundo donde la lealtad se medía en supervivencia, la traición comenzó a parecer un camino lógico para algunos. Los emisarios romanos sabían elegir sus palabras y a sus interlocutores. Las bolsas de oro comenzaron a circular en secreto entre las tiendas del campamento lusitano. El líder, aunque no lo mostraba, intuía el peligro. Había aprendido a leer los silencios, los gestos, las miradas. Sabía que algunos de los que lo rodeaban ya no veían la guerra con el mismo fervor. Aún así, no cambió su conducta. Siguió confiando en el honor de sus hombres, convencido de que la causa era más fuerte que la codicia. Su visión idealista del deber lo hizo vulnerable. Roma no necesitaba vencerlo con espadas, sino con engaños. Durante una tregua temporal, aceptó encuentros diplomáticos con representantes romanos. Allí, los enviados imperiales fingieron admiración y respeto. Lo llamaron amigo del pueblo romano, e incluso le ofrecieron un título honorífico si aceptaba la paz. Él escuchó, pero rechazó cada propuesta. Sabía que la amistad de Roma significaba sometimiento. Esa negativa selló su destino. El Senado decidió que no habría más intentos de negociación, solo una solución definitiva. Los romanos se dirigieron entonces a 3 de sus oficiales más cercanos, hombres en quienes él confiaba plenamente: Audax, Ditalco y Minuro. Les ofrecieron riquezas y perdón a cambio de acabar con su líder. La traición se selló con un banquete y un juramento falso. Aquellos que habían compartido años de lucha, noches de hambre y victorias gloriosas aceptaron la oferta. Roma no necesitaba levantar una espada. Había comprado la muerte con oro. Las semanas siguientes transcurrieron con aparente normalidad. El caudillo seguía planificando nuevas campañas sin sospechar la magnitud del complot. Sus asesinos esperaron el momento propicio, cuando la vigilancia era menor y el cansancio dominaba al campamento. En una noche tranquila, bajo la luz de las antorchas, mientras el líder descansaba confiado entre sus hombres, los traidores se acercaron a su tienda con dagas escondidas entre los pliegues de sus mantos. El acto fue rápido y silencioso. No hubo gritos ni resistencia, solo la sombra del engaño consumando lo que Roma no había logrado en una década de guerra. Los asesinos huyeron de inmediato hacia territorio romano, llevando como prueba el precio de su traición: la cabeza del hombre que había desafiado al imperio. El Senado los recompensó, pero no con honores, sino con desprecio. En Roma los llamaron cobardes, pues
Incluso los enemigos de Viriato reconocían que su muerte era una mancha en la dignidad romana. Así terminó una era de resistencia forjada en sangre, fuego y esperanza. Las alianzas que una vez habían desafiado al imperio se disolvieron bajo el peso de la traición. Roma recuperó Lusitania, pero nunca su respeto. Aquel que había unido a tribus dispersas y humillado a legiones invencibles fue vencido, no por la espada, sino por la corrupción. Sin embargo, su causa no murió con él, porque en los corazones de su pueblo quedó grabada una lección eterna, que la libertad puede ser arrebatada, pero el honor nunca se compra. Capítulo 7. El último combate. La muerte del líder fue un golpe devastador para Lusitania. La noticia se propagó como un viento helado que apagó de golpe la llama de la esperanza. Aquellos que habían seguido su estandarte durante años quedaron sumidos en un silencio profundo, incapaces de comprender cómo un hombre invencible podía haber caído por la traición de los suyos. No hubo tiempo para él. Lamento. Roma, al enterarse de su asesinato, aprovechó el desconcierto para avanzar. Las legiones cruzaron las montañas con rapidez, seguras de que el enemigo ya no tenía cabeza ni propósito. Los restos del ejército resistieron, pero la unidad que tanto había costado construir se desmoronó. Sin la figura que los mantenía firmes, los jefes tribales volvieron a sus viejas disputas. Algunos intentaron continuar la guerra, otros buscaron pactos desesperados con los romanos. La desconfianza era general y el miedo comenzaba a reemplazar la fe. Roma lo sabía, no necesitaba derrotarlos militarmente, bastaba con esperar a que la desunión hiciera el trabajo. El sueño de independencia que había unido a las tribus empezaba a disolverse entre sospechas y resentimientos. Aún así, algunos guerreros se negaron a rendirse. Juraron vengar la muerte de su líder y continuaron la lucha desde las montañas. Estos pequeños grupos, aunque valientes, carecían de la coordinación y del carisma que antes los guiaba. Roma los llamó los últimos lobos de Lusitania, y su resistencia fue feroz, pero breve. Cazados uno a uno, fueron aniquilados en una campaña que duró pocos años. El suelo, que antes había sido testigo de emboscadas gloriosas, se cubrió ahora de silencio. Roma, triunfante, celebró su victoria, pero lo hizo con un dejo de vergüenza. Sabían que no habían vencido con honor, sino mediante el engaño. El Senado rechazó reconocer oficialmente a los asesinos, negándoles las recompensas prometidas. Los consideraron indignos incluso de ser aliados. Aquella decisión fue simbólica. El imperio podía dominar cuerpos, pero no corazones. Había matado al guerrero, pero no al mito. El nombre del caudillo se volvió tabú en las filas romanas, un recuerdo incómodo de la grandeza que habían traicionado. Mientras tanto, en Lusitania, los sobrevivientes erigieron altares en secreto. En los valles y colinas donde había combatido, se encendían hogueras en su honor. No era un culto de dioses, sino de memoria. Las madres enseñaban a sus hijos las historias del pastor que desafió al imperio, y los ancianos repetían su nombre en voz baja para mantenerlo vivo. En un mundo donde la historia la escribían los vencedores, el pueblo se encargó de conservar la verdad. Los años siguientes estuvieron marcados por una aparente pacificación. Roma reorganizó la provincia, construyó caminos, fortalezas y ciudades. El comercio floreció, y muchos creyeron que la paz había llegado por fin. Pero debajo de esa calma persistía una herida abierta. El espíritu rebelde de Lusitania no había desaparecido. Aunque las armas se habían callado, la memoria de la resistencia seguía viva. Las canciones populares hablaban de los tiempos en que los hombres eran libres, y los guerreros contaban que, en las noches, sin luna, podía escucharse el eco de las trompas lusitanas entre los montes. Décadas después, algunos de sus antiguos enemigos reconocieron públicamente su valor. Historiadores romanos, como Apiano y Diodoro, lo mencionaron con respeto, admitiendo que había sido un enemigo justo y digno. Ningún otro caudillo ibérico había causado tanto daño al imperio. Roma
que había conquistado medio mundo, había encontrado en Lusitania una resistencia que la marcó profundamente. Las lecciones aprendidas allí fueron luego aplicadas en otras guerras, pero ningún general romano olvidó lo difícil que había sido someter a aquel pueblo montañés. El último combate no fue una batalla campal, sino un proceso lento de disolución. Los romanos ocuparon las tierras sin oposición, pero no encontraron la obediencia esperada. Los campesinos continuaron viviendo según sus costumbres, los pastores conservaron su idioma y las tribus mantuvieron su identidad cultural. Roma dominó la superficie, pero no el alma. Los gobernadores imperiales se quejaban constantemente de la rebeldía silenciosa de los lusitanos, incapaces de olvidar a quien les había enseñado a no doblegarse. Las tierras que habían sido escenario de su guerra se transformaron con el tiempo. Donde antes se alzaban campamentos, surgieron villas romanas. Los ríos que habían sido testigos de victorias y traiciones se convirtieron en rutas comerciales, pero bajo cada piedra, bajo cada campo cultivado, permanecían enterradas las huellas de una lucha por la libertad. Muchos siglos después, los campesinos aún encontraban restos de lanzas oxidadas, fragmentos de escudos y tumbas anónimas. La historia se había convertido en parte del paisaje. El impacto de su caída trascendió generaciones. Para los romanos fue una lección sobre la fragilidad del poder. Para los lusitanos, una advertencia sobre los peligros de la división. Su muerte unió en la memoria lo que su vida había unido en los campos de batalla. Los poetas antiguos lo comparaban con héroes mitológicos. Un hombre nacido entre pastores que se enfrentó al destino con coraje sobrehumano. Era el Aquiles de las montañas, el león del oeste, el libertador que no necesitó coronas para ser rey. El tiempo convirtió su nombre en símbolo. Los pueblos que más tarde se alzarían contra Roma lo invocaban como ejemplo. Durante las rebeliones celtíberas, su figura fue recordada en canciones y discursos. Incluso siglos después, cuando el imperio ya no existía, su historia continuó viva entre quienes defendían la tierra frente a nuevos conquistadores. Su ejemplo traspasó el marco de la historia para convertirse en una enseñanza moral. La libertad se conquista, pero también se custodia con fidelidad. La muerte del héroe no significó la desaparición de su influencia. Los valores que encarnó, honor, lealtad, justicia y valentía, siguieron guiando a generaciones enteras. En tiempos de opresión, su nombre resurgía como bandera. En los pueblos lusitanos, los ancianos contaban que su espíritu vigilaba desde las montañas, cuidando a los que permanecían fieles a la tierra. La leyenda decía que mientras alguien pronunciara su nombre con respeto, la libertad no moriría del todo. Roma intentó borrar su recuerdo, pero fracasó. Las crónicas imperiales que narraban su derrota se copiaron una y otra vez, hasta que incluso los enemigos lo admiraban. Su figura fue reinterpretada en los siglos posteriores, transformándose en símbolo de identidad para los pueblos ibéricos. Con el tiempo, los historiadores cristianos lo compararon con los mártires de la fe, por su entrega total a una causa justa. Era el eco de un ideal que sobrevivía a los imperios. A medida que las generaciones pasaron, su historia se mezcló con la leyenda. Algunos decían que su cuerpo nunca fue encontrado, que los dioses lo habían llevado a las alturas para convertirlo en guardián eterno de Lusitania. Otros afirmaban que al morir, el cielo se oscureció y los ríos se detuvieron por un instante. Aunque el historiador moderno sabe que su final fue humano, el mito revela la verdad más profunda. Ningún traidor puede matar lo que ya pertenece a la eternidad. Así terminó el último combate, no en el fragor de las armas, sino en la inmortalidad del recuerdo. El imperio que lo venció desapareció con los siglos, pero su nombre perduró. Allí donde el viento sopla sobre las montañas del occidente ibérico, todavía se dice que resuena la voz de aquel que defendió su tierra con el alma. Su guerra fue breve comparada con la historia del mundo, pero su ejemplo quedó inscrito para siempre en la memoria de los pueblos que aprendieron, gracias a él, que la dignidad nunca se conquista con oro ni se destruye con muerte. Capítulo 8. El legado de un pueblo libre.
el eco de su nombre no se apagó con su muerte. En las aldeas de Lusitania, los ancianos continuaron transmitiendo su historia a los jóvenes, no como una simple narración de guerra, sino como una enseñanza de vida. Decían que había demostrado que la libertad valía más que el poder, que un solo hombre, armado de convicción y justicia, podía poner en jaque al imperio más grande de la tierra. Aquella idea se transformó en el cimiento espiritual de una identidad que sobreviviría durante siglos. Roma había conquistado las tierras, pero nunca el espíritu de sus habitantes. Durante generaciones, el recuerdo del caudillo sirvió como símbolo de unidad. En tiempos de opresión o incertidumbre, su figura era evocada como modelo de virtud y valentía. Los pueblos, hispánicos incluso bajo el dominio romano, encontraron en él una referencia común. Su resistencia se convirtió en una advertencia y en una inspiración. Los imperios son pasajeros, pero la dignidad de los pueblos perdura. Así, su memoria trascendió el tiempo, transformándose en mito pero también en raíz. El legado más profundo que dejó fue moral. Su vida enseñó que el liderazgo no se impone con el miedo, sino con el ejemplo. Que la justicia puede sostener un ejército más firme que el oro. Que la traición puede matar al cuerpo, pero nunca al ideal. Esos principios fueron recogidos por los pueblos ibéricos como parte de su herencia colectiva. En la cultura popular su nombre se convirtió en sinónimo de integridad y sus gestas en parábolas de honor. Con el paso de los siglos, su historia sobrevivió gracias a las crónicas romanas, escritas muchas veces por quienes habían sido sus enemigos. Paradójicamente, fueron ellos quienes aseguraron su inmortalidad. Apiano, Diodoro y otros historiadores mencionaron su nombre con respeto, reconociendo que había sido un enemigo justo, noble y temido. Roma, que solía humillar a los vencidos, no pudo hacer lo mismo con él. La grandeza del caudillo lusitano obligó incluso al imperio a rendirle homenaje póstumo en sus propios textos. Su figura fue reinterpretada en distintas épocas. En la Edad Media, los cronistas lo presentaban como un defensor del pueblo, un guerrero casi sagrado que había combatido contra la tiranía. En el Renacimiento, los poetas lo exaltaron como un símbolo del patriotismo y de la resistencia frente al poder extranjero. En los siglos XIX y XX, con el despertar de los nacionalismos, su nombre reapareció en discursos políticos, monumentos y canciones, representando la lucha por la autodeterminación. En Portugal especialmente, su memoria adquirió una dimensión patriótica. Fue considerado uno de los precursores del espíritu nacional, un héroe ancestral que encarnaba la fuerza y la independencia del pueblo lusitano. Estatuas, calles y plazas llevan su nombre, recordando al pastor que se enfrentó al gigante romano con el valor de un titán. En España, también fue recordado como símbolo de la resistencia peninsular, especialmente en regiones donde la herencia celtibérica aún se sentía viva. Más allá de las fronteras, su ejemplo trascendió el contexto histórico. Se convirtió en una figura universal del coraje moral. Su historia fue comparada con la de Espartaco, Arminio o Vercingétorix, líderes que desafiaron al poder imperial con la fuerza de su pueblo. Sin embargo, a diferencia de muchos de ellos, su lucha no buscaba conquista, sino dignidad. No pretendía fundar un reino ni escribir su nombre en los mármoles del tiempo, solo quería que su tierra permaneciera libre. El mensaje que dejó fue simple, pero eterno. Ningún imperio es invencible si un pueblo está dispuesto a resistir. Ese principio resonó siglos más tarde en otras luchas por la independencia. En cada rebelión contra la tiranía, su espíritu parecía revivir. En cada voz que se alzó contra la opresión, se escuchaba el eco del lusitano que, sin riquezas ni títulos, había demostrado el poder del honor. Su vida se transformó en un espejo donde generaciones enteras miraron su propio deseo de libertad. También dejó un legado político. Aunque no escribió leyes ni fundó instituciones, su modo de liderar inspiró la idea de comunidad basada en la igualdad y el respeto. No gobernó por encima de los suyos, sino junto a ellos. Esa forma de mando, horizontal, participativa y ética, fue retomada más tarde por movimientos sociales y filosóficos.
Incluso en la modernidad, su nombre es citado como ejemplo de liderazgo natural y de resistencia frente a la corrupción del poder. Los arqueólogos han encontrado vestigios de los lugares donde se libraron sus batallas. En las montañas del actual Portugal y en el suroeste de España se han hallado restos de armas, cerámicas y fortalezas que coinciden con los relatos de las guerras lusitanas. Cada hallazgo refuerza la certeza de que su historia no es leyenda, sino una realidad grabada en la tierra. Los campos que una vez fueron testigos de su lucha siguen siendo lugares de memoria y respeto. En la literatura contemporánea, su figura ha sido reinterpretada en novelas, poemas y ensayos. Escritores y pensadores han visto en él la encarnación del ideal heroico, el hombre que se levanta contra la injusticia sin esperar recompensa. Su vida inspira reflexiones sobre la ética, la resistencia y la identidad. Su nombre, repetido a través de los siglos, se ha convertido en una palabra que no solo evoca el pasado, sino que señala un camino moral para el presente. Incluso en la cultura popular moderna, su imagen persiste. Aparece en documentales, series, obras teatrales y producciones históricas que buscan rescatar el orgullo de las raíces ibéricas. En el arte visual se le representa con mirada serena y postura firme, como un símbolo de equilibrio entre la fuerza y la sabiduría. Los artistas lo pintan no como un conquistador, sino como un guardián de la libertad, el hombre que enfrentó al destino, con la verdad como escudo. El impacto de su legado no se limita a lo histórico o cultural. También tiene una dimensión filosófica. Representa la resistencia del individuo frente a las estructuras opresivas, el triunfo del espíritu sobre la materia. Su vida demuestra que la grandeza no se mide por las victorias materiales, sino por la fidelidad a los principios. Ese mensaje sigue siendo actual en un mundo que continúa debatiéndose entre la ambición y la justicia. A más de 2000 años de su muerte, su nombre sigue siendo pronunciado con respeto. En las escuelas de Portugal y España se enseña su historia como parte esencial de la formación cultural. En monumentos y museos, su rostro es recordado no solo como el de un guerrero, sino como el de un símbolo eterno de libertad. Su espíritu parece haberse fundido con el paisaje que lo vio nacer, las montañas, los ríos y los campos que todavía respiran su presencia. Así, su legado permanece vivo, más allá del tiempo y las fronteras. El pastor que desafió a Roma se convirtió en mito y el mito en memoria colectiva. Su historia demuestra que los hombres pueden morir, pero las ideas no. Mientras exista un pueblo que ame su tierra y defienda su dignidad, su ejemplo seguirá ardiendo como una llama inextinguible en el corazón de quienes creen que la libertad no es un privilegio, sino el derecho más sagrado de la humanidad. Capítulo 9. Curiosidades y huellas de Viriato. El paso del tiempo no ha logrado borrar la presencia del héroe lusitano en la memoria colectiva de la península ibérica. Su nombre continúa resonando entre montañas, valles y aldeas, donde las tradiciones orales mantuvieron viva su historia. Existen pueblos que aún afirman haber sido el lugar donde nació, luchó o descansó tras las batallas. Desde el norte de Portugal hasta el sur de España, múltiples regiones reclaman con orgullo ser cuna o refugio del caudillo. Esa diversidad de leyendas demuestra que su figura trascendió el espacio geográfico para convertirse en patrimonio de toda una civilización. En la localidad portuguesa de Viseu, por ejemplo, se conservan tradiciones que lo señalan como hijo de aquellas tierras. Monumentos, esculturas y celebraciones populares lo evocan cada año como símbolo de identidad nacional. En Zamora, España, se alzan también homenajes que lo reconocen como defensor del territorio ibérico frente a Roma. No importa la precisión histórica, lo esencial es que su figura unió bajo un mismo orgullo a pueblos que siglos después seguirían hablando lenguas diferentes, pero compartirían un mismo sentimiento de resistencia. Uno de los aspectos más curiosos de su legado es cómo fue recordado incluso por los romanos. Las crónicas del imperio, a pesar de provenir de sus enemigos, le atribuyen cualidades poco comunes entre los bárbaros:
Lo describen como noble, astuto y honorable. Se decía que su palabra valía más que cualquier tratado escrito y que incluso los generales que lo combatieron lamentaron su muerte. Para Roma, que acostumbraba borrar los nombres de sus enemigos, mantener vivo el suyo fue un reconocimiento involuntario de respeto. El modo de su asesinato también generó una huella moral dentro del imperio. Muchos autores romanos posteriores, como Séneca y Cicerón, citaron su caso para reflexionar sobre la corrupción del poder y la deshonra de la traición. Los asesinos que lo vendieron por oro fueron despreciados no solo por los lusitanos, sino por los propios romanos, quienes consideraban que la lealtad debía prevalecer incluso en la guerra. Así, su muerte se transformó en una lección ética que atravesó siglos. La traición nunca ennoblece al vencedor. En el arte su figura ha sido representada en múltiples formas. Desde grabados antiguos hasta esculturas modernas, su imagen aparece siempre con la mirada firme y el gesto sereno de quien sabe que lucha por una causa justa. Durante el siglo XIX, con el auge del romanticismo, pintores y escritores lo retrataron como un héroe trágico, comparable a los grandes libertadores de la historia. En el siglo XX, su figura fue reivindicada en Portugal y España como símbolo de unidad y dignidad frente a la opresión extranjera. La literatura también le rindió homenaje. Poetas como Teófilo Braga y escritores como Almeida Garrett vieron en él una encarnación de la identidad lusitana. Sus versos recordaban al pastor que se hizo guerrero, al hombre que prefirió morir antes que rendirse. En la poesía moderna, su nombre se asocia con la resistencia del alma, con la capacidad del ser humano para mantenerse fiel a sus principios, aun en los tiempos más oscuros. Así, su historia ha inspirado tanto epopeyas patrióticas como meditaciones filosóficas sobre la libertad. Los estudios arqueológicos continúan arrojando luz sobre el contexto histórico en el que vivió. En diferentes puntos de la antigua Lusitania se han hallado restos de fortalezas, armas y asentamientos que coinciden con las descripciones de las guerras contra Roma. Aunque no existen pruebas concluyentes del lugar exacto donde murió o fue enterrado, estos hallazgos confirman la magnitud del conflicto y la influencia que tuvo su liderazgo en toda la región. Su presencia, aunque envuelta en misterio, se percibe aún bajo las piedras y caminos de Iberia. Otro aspecto interesante es la evolución de su imagen a lo largo de la historia. En la antigüedad fue considerado un caudillo bárbaro que desafiaba la civilización romana. En la Edad Media, un símbolo cristiano de lucha contra la injusticia. En la modernidad, un patriota que representaba el espíritu indomable de los pueblos ibéricos. Cada época lo reinterpretó según sus valores, pero ninguna logró vaciar su esencia, la de un hombre libre que defendió su tierra con honor. En la cultura popular, su legado pervive en canciones, refranes y celebraciones. En muchas zonas rurales de Portugal, los ancianos aún relatan historias sobre sus hazañas alrededor del fuego. Algunos aseguran que en las noches de tormenta, su espíritu cabalga sobre los montes, protegiendo a los pastores y vigilando los valles de su amada Lusitania. Otros afirman que las estrellas más brillantes del cielo occidental son los ojos del héroe, que nunca dejaron de observar la tierra por la que dio su vida. El interés académico por su figura ha crecido en los últimos siglos. Historiadores modernos lo consideran no solo un líder militar, sino un fenómeno político y social. Fue uno de los primeros en unificar diferentes pueblos bajo una causa común en la península ibérica, siglos antes de que existieran los conceptos de nación o patria. Su liderazgo demostró que la unión basada en la justicia y la confianza podía vencer temporalmente incluso al poder más estructurado del mundo antiguo. El misterio rodea también sus orígenes. Algunos textos lo describen como un simple pastor, otros como un guerrero de familia noble. La falta de documentos contemporáneos ha permitido que su figura se mueva entre la historia y la leyenda. Sin embargo, esa ambigüedad ha jugado a favor de su mito. Cuanto menos se sabe de su vida privada, más universal se vuelve su ejemplo. Representa a todos los pueblos oprimidos,
a todos los hombres y mujeres que se alzan contra la injusticia. Incluso el lenguaje conserva rastros de su influencia. En algunas zonas del occidente peninsular, expresiones populares utilizan su nombre para referirse a la valentía o la astucia. Tener el espíritu de Viriato significa ser libre, justo y decidido. La lengua, más duradera que los imperios, se convirtió en guardiana de su memoria. Ninguna estatua ni texto oficial logró lo que él habla del pueblo, mantenerlo vivo en cada generación. En los últimos tiempos, su figura ha sido reivindicada también en el ámbito educativo y cultural. Escuelas, universidades y museos organizan actividades para divulgar su historia entre las nuevas generaciones. Se busca que su legado no sea solo un capítulo de los libros, sino una enseñanza sobre el valor del coraje, la honestidad y la defensa de los ideales. En una era marcada por la desconfianza y la indiferencia, su ejemplo resuena como un recordatorio de que la integridad individual puede transformar el destino colectivo. En el turismo histórico, su nombre atrae cada año a visitantes que recorren las rutas de la antigua Lusitania. Caminos señalizados, recreaciones de batallas y exposiciones permiten revivir el contexto de su vida. Estos esfuerzos no solo recuperan la memoria, sino que fortalecen el vínculo entre el pasado y el presente. Las montañas, los ríos y los pueblos que una vez lo vieron cabalgar son ahora guardianes silenciosos de su leyenda, testigos del eterno diálogo entre historia y mito. Así, la huella del pastor guerrero permanece indeleble. Ni los siglos, ni los imperios, ni las fronteras lograron apagar su nombre. Su vida, tejida entre la realidad y la leyenda, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan en el pasado ejemplos de coraje y virtud. En cada generación, alguien vuelve a contar su historia, recordando que la libertad no nace del poder, sino del alma. Y mientras exista quien pronuncie su nombre con respeto, el espíritu de Viriato seguirá vivo, custodiando la memoria de un pueblo que jamás aceptó arrodillarse ante ningún conquistador. Un conquistador. Un conquistador. Un conquistador. Un conquistador. Un conquistador.